Amigos de Telesur, bienvenidos. La entrevista decide, hoy recibe a uno de los cuadros políticos más importantes de América y del mundo. Estamos hablando del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Señor vicepresidente, es un honor tenerlo en Telesur, en nuestro programa. Muy buenas noches. Víctor Hugo, muy buenas noches, y a todos los televidentes en el mundo entero que siguen Telesur, igualmente muy buenas noches. Es importante, señor vicepresidente, hacer una mención a lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestra América, en nuestra patria grande. Elecciones que la derecha gana en Argentina, en Venezuela. Ahora tenemos, por suerte, a Dilma Rousseff saliendo de un estado muy difícil por el que estaba atravesando en un intento de golpe blando en el Brasil. ¿Qué piensa de esta situación política de nuestra América? ¿Cómo lo ve? ¿Qué esperanzadora palabra puede darnos? Mire, Víctor Hugo, en principio, estar conscientes que las revoluciones siempre son por oleadas. Es decir, tienen flujos y reflujos. Estos flujos y reflujos permiten que avance los derechos, el desarrollo de las conquistas de los trabajadores, pero también habrá momentos en que habrá retrocesos. Esos retrocesos tenemos que esforzarnos que sean temporales, que sean simplemente transitorios, y de tal manera que sea un momento nuevamente de acumular fuerzas para volver a continuar con los procesos revolucionarios más pronto que tarde. Ahí es muy importante, Víctor Hugo, saber sacar las lecciones de por qué a veces pueden darse reflujos temporales. Fundamentalmente hay que cuidar el tema económico, hay que fortalecer los vínculos con la sociedad civil movilizada y nunca perder de vista que todos los procesos revolucionarios tienen dos niveles de gobernabilidad, la que conseguimos en el Parlamento, en el gobierno, pero el que también conseguimos en la sociedad civil, en las calles, en las fábricas, en las comunidades indígenas y campesinas. Entonces, este es un momento en que se pone a prueba la fortaleza de nuestros procesos revolucionarios. A nadie le gusta este recodo en el camino, pero más pronto que tarde hay que saber sacar las lecciones, mantener la consistencia, recuperar la unidad de la población y volver a plantear futuro. Yo considero que este reflujo es temporal, Víctor Hugo, porque la derecha no tiene futuro, no plantea horizonte, no ha sido capaz de plantear un modelo alternativo al que en el continente se ha ido construyendo en la última década, desde el año 98, 99. Lo único que hace es criticar, bloquear, denunciar, pero no tiene algo alternativo. Y esa propuesta de derecha es meramente temporal. Nosotros tenemos que seguir reivindicando las banderas del futuro, del horizonte posible, del horizonte necesario para los jóvenes, para los trabajadores, para los profesionales, para los campesinos. En tanto volvamos a retomar las banderas del horizonte posible, del futuro posible, como parte de las banderas de la izquierda y de la revolución, los procesos de derecha, este reflujo temporal de la derecha, también igualmente acabará y será sustituido por un nuevo ascenso social, un nuevo ascenso de masas. A sus palabras parece darle la razón Chile, porque salió de Piñera y retornó a un gobierno con un sentido progresista, acaso todavía más que antes. Pero al mismo tiempo, vicepresidente, se tiene la sensación de que esa derecha sabe ahora lo que es quedarse más de una década sin el poder, que algo pueden haber aprendido a disimular por lo menos los efectos normales que el neoliberalismo lleva sobre los pueblos y que con ese aprendizaje sean un poco más cuidadosos y sea más difícil establecer las dificultades que establece para los pueblos un gobierno de derecha. Ciertamente la derecha también aprende de sus errores, por supuesto. Sin embargo, tiene muy poco margen, Víctor Hugo. ¿Por qué es el poco margen? Lo estamos viendo ahorita en la Argentina. Ya estamos comenzando a ver cuáles las posibilidades y la tendencia que tienen los gobiernos de derecha.
volver a concentrar la riqueza en pocas manos, volver a hacer pagar los efectos de la crisis económica nacional y mundial en los trabajadores, la clásica receta que la hemos vivido en América Latina hace 20, hace 30 años. Entonces, ya en muy poco tiempo la derecha está mostrando que no tiene horizonte, que está simplemente reciclando, recalentando viejas mañas y viejas recetas que llevaron al continente a perder 20 años de su historia en tiempos neoliberales. Entonces, si bien la derecha aprende, y yo estoy de acuerdo con usted, y uno no tiene que, confiarse, está claro que la derecha juega con el mismo recetario de hace 20 años, no ha tenido la capacidad de crear, de innovar una especie de modelo alternativo al neoliberalismo. Lo que va a intentar hacer es mantener algunas políticas sociales cada vez más tibias, cada vez más recortadas, en medio de excesiva concentración del poder y de transnacionalización de la economía. Y eso tiene poco futuro. Yo creo más bien que los procesos revolucionarios, los movimientos revolucionarios, rápidamente tienen que aprender de los errores que vamos cometiendo también nosotros y sacar las lecciones. Nunca perder las banderas del optimismo y la esperanza ante el pueblo. Víctor Hugo, la izquierda, la revolución siempre es eso, esperanza, futuro, horizonte, y lo podemos volver a rescatar. La derecha no ha sabido retomar esas banderas de horizonte. Ha ganado o está debilitando los procesos simplemente denunciando y obstaculizando. No tiene algo alternativo. Critica nuestros errores y uno tiene que saber admitir los errores que comete para remontarlos. Pero el futuro está en nuestras manos. La izquierda sigue siendo la abanderada del futuro posible, del futuro común, del futuro colectivo, del futuro de integración, del futuro solidario. Y esa es la parte que no debemos olvidarla. A veces en la gestión de gobierno, por la ejecución de obras, perdemos que sin el optimismo y sin la esperanza no hay futuro posible. Y nos dedicamos a la gestión, pero si no vinculamos la gestión actual, inmediata, cotidiana, con la esperanza de mejores días, ahí es donde vienen las fallas, ahí es donde vienen los desánimos, ahí es donde vienen las divisiones de los sectores sociales. Entonces, la izquierda también tiene que aprender de los errores. Ha habido cosas que quizás no la hemos hecho de buena forma. Rápidamente retomar la iniciativa. Hemos llegado donde estamos y hubo 10 años, una década de oro para el continente, porque supimos trabajar desde abajo, porque supimos reivindicar una esperanza y un futuro alterno al neoliberalismo, porque sabíamos rectificar nuestros errores cuando nos dábamos cuenta y porque siempre hemos planteado un horizonte común, un horizonte colectivo, una vida en común y en beneficio común para la gente humilde, para la gente trabajadora. Acompaño plenamente sus palabras. También su lectura de la Argentina de estos días es perfecta. Muy rápidamente han mostrado el hábito de desplazarse hacia lo que es un gobierno pensado para las élites, para pocos, dejando a los muchos afuera. Hoy día en la Argentina resulta pavoroso ver el aumento de los precios frente a lo que es una devaluación que favorece justamente a las clases más poderosas. No obstante, querido vicepresidente, debo decir que como nunca se ve que el poder real que existe en cada país se da la mano con el poder político. Cuando el poder político, y como nunca esto empieza a suceder en la Argentina, se corresponde con el poder real, se forma una especie de troika en la cual el poder mediático, el poder económico y una buena parte del poder judicial parecen un entramado muy difícil de superar y que compone una forma de poder que no es tan fácil sortear, quizás como en épocas en las que estuvieron un poco más distraídos. ¿Qué opinas sobre esta idea? Esta es una de las características del modelo neoliberal, Víctor Hugo. Esta promiscuidad entre poder económico y poder político que lleva a que el Estado
en vez de ser un representante de toda la sociedad, se convierta en representante y en instrumento de una clase o de un pequeño bloque de sectores sociales privilegiados. Esto le da fuerza, evidentemente, al planteamiento neoliberal, porque junta poder económico con poder político, pero también es su límite, también es el momento de su debilidad. ¿Por qué? Porque ante la población va a presentarse más pronto que tarde como un gobierno de pocos, como un Estado para pocos, para los influyentes, para los ricos, para los potentados, y no un Estado social capaz de representar al resto de la sociedad. Pues bien, hay que trabajar con los excluidos, hay que trabajar con los marginados de estas decisiones, con los que no son tomados en cuenta en los decretos y en las leyes que nuevamente le dan el protagonismo a los ricos, a los poderosos, y dejan de lado a los menesterosos. Toca a la izquierda trabajar con los menesterosos, con los olvidados, con los que están comenzando nuevamente a ser marginados de las decisiones de la política y de la preocupación de los gobernantes. Ahí radica la fuerza de la izquierda. Hay que regresar a las bases, diríamos acá en lenguaje boliviano. Es un regreso al barrio, es un regreso a la fábrica, es un regreso a la universidad, es un regreso a la clase media pobre, porque ellos no van a ser tomados en cuenta. Yo le garantizo que ellos no son tomados como sujetos de decisión ni de preocupación de los gobernantes de la derecha. No les importa la vida de ellos. Ellos están más preocupados de ver cómo van a concentrar y generar más riqueza para pocos. Y la mayoría de la población no está en ese grupo de preocupación de los gobernantes actuales y futuros de derecha. Entonces la izquierda tiene futuro, la izquierda tiene su porvenir en estos marginados. Y ya desde hoy hay que comenzar a acentuar la presencia. Me llamó la atención la gran marcha que ha habido el día de ayer en Argentina, que a la semana de la ascensión del nuevo presidente ya esté manifestando que las cosas no están funcionando bien. Por una sencilla razón, vuelvo a repetir la idea principal: la derecha no tiene un modelo alternativo. La derecha simplemente va a reciclar con algunos aderezos lo que hizo hace 15 y 20 años. Y el pueblo, más allá del tiempo, tiene memoria, recupera memoria. Y en la medida en que la derecha no ha logrado cautivar el espíritu de futuro, la voluntad y la esperanza de futuro, más pronto que tarde va a suceder el malestar, las resistencias, las movilizaciones. Y ahí tenemos que estar nosotros, la gente de izquierda, los revolucionarios, los que trabajamos para que los humildes y los menesterosos tengan mejores condiciones de vida. Por eso este trámite, este recodo que se ha dado duele especialmente, porque se ha interrumpido en una parte de América ese proceso integrador, igualador que da el progresismo y con el que estábamos sintiendo la tibieza de una nueva felicidad para nuestra América. Tengo que hacer una pausa, señor vicepresidente, pero en 2 minutos me gustaría que usted nos diga qué está aprendiendo Bolivia. Usted ha mencionado algunos errores que no deben cometerse. ¿Qué están haciendo ustedes para ello? Y sobre todo, ¿cuánta lucha hay que dar para que no se interrumpa el proceso que ustedes están viviendo en Bolivia y que podría ser reforzado en febrero próximo? Inmediatamente después de la pausa, continuamos conversando con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Ya volvemos. Este es el programa que cierra el ciclo del 2015 de la entrevista Decide. Me da mucha felicidad estar entrevistando al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, con el que hemos estado haciendo una lectura de lo que ha ocurrido en una buena parte de América. Miramos a la Argentina con sus elecciones, hemos mirado a Bolivia, a Venezuela, estamos pendientes de lo que ocurre en Brasil y recibimos con alborozo las buenas noticias que están acompañando a Dilma Rousseff en estas horas. Pero ahora empezamos a mirar a Bolivia, estimado vicepresidente. ¿Qué tenemos que mirar para el 21 de febrero? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que está en juego para Bolivia? Víctor Hugo, el día 21 de febrero
Bolivia va a acudir a un referéndum donde la población va a responder si está de acuerdo o no está de acuerdo en cambiar la Constitución para que el presidente Evo pueda volverse a postular como candidato el año 2009, cuando serán nuevas elecciones. Y nosotros vamos, como siempre, de abajo arriba, esforzándonos mucho para explicar a las personas de por qué es importante. Y se lo resumo en breve, Víctor Hugo, para nosotros y para las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros, la Confederación Campesina, la Federación de Fabriles. Lo que está en juego para este referéndum es si garantizamos la estabilidad en Bolivia y el futuro de los bolivianos. Estabilidad económica, fruto de estabilidad política y de estabilidad social que ha logrado articular el presidente Evo en su gran capacidad tejedora de acuerdos, de voluntades colectivas en favor del desarrollo nacional. Somos una economía que crece en la última década como nunca en nuestra historia económica, Víctor Hugo, 5% anual. En 10 años hemos multiplicado por 4 el Producto Interno Bruto. Hemos pasado de una economía pequeña de 9.000 millones de dólares a 36.000 millones de dólares. Esa estabilidad es la que se pone en juego con la continuidad del presidente Evo. Pero no solamente es la estabilidad, que ya es un patrimonio de los bolivianos, después de años de conflictividad en la que teníamos un presidente cada año. El año 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, tuvimos un presidente cada año y una economía en la lona. Hoy tenemos un presidente que logra acuerdos, que tiene una gran capacidad de unificar a nuestra patria, de llevarnos por una gran senda de conquistas sociales, pero además es un presidente que nos ha planteado a los bolivianos un plan, un proyecto, un horizonte. La llamamos la Agenda Patriótica 2025 en honor al bicentenario de la fundación de la República de Bolivia que se celebrará el año 2025. Una agenda para acabar con la extrema pobreza, una agenda para industrializar nuestras materias primas, una agenda para garantizar servicios básicos a todos los pobladores de Bolivia, para garantizar educación de primera, salud de primera, para cualquier boliviano viva en una zona alejada, viva en un barrio periurbano o viva en el centro de la ciudad. Es una agenda de optimismo histórico y eso representa Evo. Estabilidad, futuro. Preservar los logros y las conquistas sociales y económicas obtenidas hasta ahora y lanzar a Bolivia a convertirse en el centro energético del continente que al fin, después de décadas y de siglos de espera, industrializa sus materias primas. Usted ha mencionado el desgaste permanente que desde los mediáticos, desde ese poder, se ha hecho respecto a las críticas y que la derecha insiste tan solo en ese camino para acceder nuevamente al poder porque no tiene demasiadas propuestas para realizar. Sería muy interesante poder decir desde Bolivia cómo es el tema del fondo indígena, que es lo que justamente desde lo mediático más se ha explotado contra el actual gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Víctor Hugo, en cualquier país del mundo siempre va a haber en un lado o en otro lado actos de corrupción, es decir, malos funcionarios que utilizan el dinero público, el dinero del pueblo, para beneficio personal. No hay gobierno del mundo que no tenga momentos en que funcionarios de segundo o tercer nivel o personas vinculadas al gobierno se inmiscuyan en actos de corrupción o de mal manejo de los recursos públicos. Lo que diferencia a un gobierno revolucionario de un gobierno conservador es la actitud que uno toma frente a ese funcionario, la actitud que uno toma frente a ese compañero, la actitud que uno toma frente a ese militante, a ese amigo o a ese familiar. Un revolucionario es implacable, como Robespierre, incorruptible, y tiene que decir y mostrar y actuar siempre que no importa
el apellido, no importa la amistad, no importa la familiaridad, no importa el compañerismo. Si una persona usó mal los dineros públicos, tiene que ir a defenderse en el llano ante la ley. Como cualquier ciudadano, ante la ley no hay diferencia, todos somos iguales. Y esa es la actitud que hemos asumido. Estamos hablando de compañeros nuestros, de compañeros que hemos compartido sufrimientos, que hemos compartido luchas, pero si ha habido alguna irregularidad en el uso de dineros públicos, la actitud que hemos asumido es: este compañero tiene que ir en igualdad de condiciones y como cualquier ciudadano a defenderse ante la justicia, porque es igual que cualquier otro ciudadano. Y jamás, ni presidente, ni vicepresidente, ni ningún ministro va a levantar el teléfono para hablar con un juez o con un fiscal para pedir un favor, para pedir protección. Esto es lo que diferencia a un revolucionario de un conservador, estimado Víctor Hugo. No que esté vacunado contra la corrupción. Nadie está vacunado en el mundo. Hasta en el Vaticano encontramos hechos de corrupción. Lo que diferencia es qué actitud asume el gobernante, qué actitud asume el presidente frente a estos actos. Y la actitud que nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo es: quien sea el poder que tenga, el cargo que tenga o el apellido que tenga, va ante la justicia y se defiende en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Eso lo estamos haciendo ahora. Evidentemente, con el tema del Fondo Indígena ha habido, yo diría, le soy honesto, Víctor Hugo, no diría que ha habido robo de recursos públicos, ha habido un mal manejo administrativo. Y ha habido una cantidad de, le estoy hablando, cerca de 17 millones de bolivianos. En dólares, estoy hablando de 2,5 millones de dólares que no han tenido un manejo transparente. No han tenido un manejo transparente. Pues bien, ese manejo que no ha sido transparente tiene que rendir cuentas ante la justicia. Lo lamentamos mucho, pero hemos tenido que actuar así, porque si uno no es implacable con los temas de corrupción, aunque sea de un solo centavo, aunque sea de un solo dólar, y si permite que esto pase, el día de mañana ya no será $1, será $10, pasado será 1 millón, luego serán 10 millones. Eso no lo queremos hacer y por eso esta actitud. Claro, la derecha ha atacado, la derecha y básicamente la derecha mediática, porque en Bolivia en verdad la derecha política no existe, lo que existe es una derecha mediática que utiliza medios de comunicación para atacar, lo ha convertido en titular de primera plana durante 15 días. No importa, no importa. Jamás van a poder herir el núcleo fundamental del proceso revolucionario. Sus gobernantes son implacables contra cualquier mal manejo de los recursos públicos. Y así hemos llegado a gobierno, Víctor Hugo, y así vamos a gobernar hasta el último día en que estemos en gestión de gobierno, incorruptibles, implacables y justos en el cumplimiento de la ley. Tengo en mi corazón aún, señor vicepresidente, una conferencia suya en Europa, hablándole con severidad, además, a las izquierdas europeas. Seguramente usted tiene muy en cuenta de qué momento estoy hablando. Me gustaría que tome los materiales que en estos momentos están en el mundo para un hombre que maneja la información que usted permanentemente tiene en cuenta. Uno lee que en Grecia obliga la Unión Europea a que le entreguen bonos a los fondos buitres. Uno lee que en España tenemos en estos momentos una elección en la que la izquierda tiene algunas posibilidades, quizás no tan amplias como las que hace 6 o 7 meses habíamos soñado. Cruzamos el Atlántico y nos encontramos con Dilma finalmente con una sonrisa, al cabo de tantos meses de un ataque impiadoso de la derecha y del poder mediático. Encontramos la batalla que está dando por su lado Venezuela, la que tenemos aquí en la Argentina, la que ustedes están llevando a cabo en Bolivia. Con todos estos materiales, ¿qué cree usted que está pasando en el mundo? ¿Qué lectura puede hacer para nosotros? Que estamos atravesando un momento de turbulencia revolucionaria, Víctor Hugo. Así son las revoluciones. No son ascendentes y continuas y siempre victoriosas. Son, como decía Marx,
avanzan, se detienen, retroceden, se caen, vuelven a levantarse, vuelven a caerse, vuelven a levantarse, avanzan, retroceden, hasta un momento definitivo en el que ya no hay vuelta atrás. Los procesos revolucionarios verdaderos tienen esa dimensión y lo importante es tener la mirada articulada de todos estos procesos e ir sacando las lecciones de cada derrota que vamos teniendo en un lugar para aprender en otro y transferir la experiencia humilde que uno puede tener en un lugar para los hermanos que están en otras regiones. Va a ser así. La derecha no va a perder sus privilegios de manera tranquila. La derecha, y menos aún el imperio, va a tolerar que un continente como latinoamericano, que antes era su patio trasero, era su basurero, era el lugar donde mandaba como si fuera un terrateniente, un gamonal, un señor feudal, ahora sea un continente soberano, independiente, que resuelve sus problemas sin tener que preguntar al Departamento de Estado qué hay que hacer. Eso es algo extraordinario, pero que no puede quedar impune ante los ojos de las fuerzas conservadoras de la derecha. Ante Europa, América Latina ha sido el primer ejemplo de que después del neoliberalismo hay una alternativa, que el neoliberalismo no es el fin de la historia, que hay una posible economía distinta y diferente. Eso para los poderes europeos, para los poderes en Estados Unidos, no puede quedar de manera impune y van a buscar de una y de otra manera, de la manera blanda, de la manera dura, de la manera agresiva o de la manera simulada, afectar nuestros procesos. Buena parte de la decisión de la caída del precio del petróleo, Víctor Hugo, es una decisión política. El precio del petróleo no cae porque lo decide la naturaleza o por las leyes escondidas del mercado. Son decisiones políticas. Son decisiones políticas para afectar a Rusia, para afectar a América Latina. Bolivia ya vivió eso. El año 1982 al 85 hubo un gobierno de izquierda en Bolivia. Y Estados Unidos usó el estaño que nosotros habíamos vendido a precio solidario en la Segunda Guerra Mundial, para sacarlo otra vez a la venta al mercado internacional y llevar a una caída catastrófica del precio del estaño, y eso acabó con un gobierno de izquierda y dio paso a 20 años de neoliberalismo. Hoy está sucediendo cosa parecida. La economía también está siendo usada como herramienta de chantaje y de presión política y de conspiración política. Y los latinoamericanos y los izquierdistas del mundo tenemos que saber sacar las lecciones de todo ello para saber remontar esas dificultades, para saber remontar esas debilidades. Yo, a modo de colorario de todo esto, le diría a Víctor Hugo que la lección que saco es que la clave de la izquierda mundial latinoamericana se juega ante todo en la economía, en la capacidad de plantear, de defender, de conquistar, de proponer a su país, a su pueblo, un modelo de economía distinta a la neoliberal y un modelo de economía que sea sostenible a largo plazo. Las izquierdas se juegan su futuro, se juegan su estabilidad, se juegan su continuidad o se juegan su retoma de iniciativa en los siguientes años a partir del tema económico. Es el tema que debemos debatir todos los izquierdistas del mundo, colaborarnos los movimientos sociales del mundo para perfilar, definir, mejorar nuestras propuestas de carácter económica que supere el modelo neoliberal. Ahí somos superiores. Mientras que la derecha recicla y recalienta con aderezos podridos lo que hizo hace 20 años, la izquierda tiene que ser y debe ser la portadora de un modelo de economía alternativo y sostenible. En tanto mantengamos eso, el horizonte es nuestro, el horizonte es de los pueblos. Y ese es el horizonte que se está jugando en Grecia, que se está jugando en España, que se está jugando en América Latina y seguramente de aquí a un tiempo en el resto de los países del mundo. Si me permite unos minutos más, no quisiera privarme de su mirada sobre lo que acaba de ocurrir en París. ¿Usted le cree a ese mundo capitalista que se ha reunido allí para decir que no va a afectar tanto
al planeta como lo ha venido haciendo? ¿Se le puede creer a Estados Unidos que saca su petróleo de cualquier manera justamente como parte de esa guerra económica que ha lanzado contra Rusia, contra Venezuela en especial, con América Latina, en esta especie de guerra fría que ellos desatan desde ese mundo económico? ¿Hay algo creíble en lo que acaba de ocurrir en París? ¿Hay esperanza después de estas semanas en las que se reunieron los líderes allí? Víctor Hugo, en lo que ha pasado en París hay mucho de simulación, de una simulación organizada a escala planetaria. Los causantes del cambio climático son un modo de producir la riqueza que no considera como ser vivo la naturaleza, sino que lo considera simplemente como un depositario muerto de materias primas para generar mercancías. El cambio climático es fruto de un modelo, de un modo de consumo que quiere hacer creer a la gente desde hace más de 200 años que cuantas más cosas uno tiene, vive mejor, que cuantas más cosas compra, es más rico, que cuantas más cosas posee, es más poderoso. Ese modelo de consumo y de desarrollo que ha sido construido desde hace más de 400 años, que ha sido mundializado desde hace casi 150 años, es el causante de esto. Y mientras se mantenga en pie ese modo de consumir ilimitado y ese modo de producir destructivo de la naturaleza, no va a haber solución al cambio climático. Lo único que se hace es postergar, dilatar una década o dilatar 2 o 3 décadas la gran catástrofe que se está avecinando y que ya estamos viviendo sus inicios, especialmente en los países más débiles del sur del mundo, África, Asia, América Latina. El problema es ese. El problema es que hay países que emiten al aire miles de toneladas por persona al año, y que mientras sigan consumiendo y comprando tres camisas al mes, cambiando los pantalones cada 15 días, cambiando los televisores cada 6 meses, cambiando los celulares cada 3 meses, cambiando el automóvil cada 2 años, mientras siga esa loca forma de consumir y de producir, el cambio climático va a continuar y se va a acentuar. Entonces, no es un problema de si cambio de combustible fósil gradualmente a combustible alternativo. Eso es simplemente un paliativo. El problema está en considerar a la naturaleza como un depositario ilimitado de bienes a ser comercializados. Y al capitalista no le importa lo que pasa de aquí a 20 años. Mientras tenga ganancia hoy, es capaz de hipotecar al mundo del futuro y lo hace a diario. Ese es el problema del mundo. Una decisión real tenía que haber sido limitar el proceso de producción y de consumo de las grandes economías capitalistas. Ahí está el problema. Y no lo han hecho, ni lo van a hacer nunca. Y mientras no lo hagan, el cambio climático no se va a detener. Entonces, lo que ha pasado en París ha sido en buena parte, más allá de algunas buenas intenciones de algunos países y de algunas declaraciones, ha sido una simulación para contentar a los activistas y a los medios de comunicación, pero en lo real, la economía es destructiva, el consumo destructivo seguirá incrementándose y ampliándose, es decir, la catástrofe climática seguirá en marcha. Esa es mi lectura que tengo de París. Asumo como un verdadero privilegio profesional haber podido cerrar este ciclo 2015 de la entrevista Decide con usted, señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Álvaro García Linera. Va mi abrazo extensivo, si me lo permite también, al queridísimo Evo Morales y al pueblo de Bolivia desde Telesur. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran abrazo a usted, Víctor Hugo, y a toda la gente que lo acompaña y a los hermanos de Telesur. Desearles que en esta Navidad pasen con la familia, que renueven energías y fuerza para seguir la batalla. La batalla es infinita, las revoluciones son así, con conquistas y con retrocesos.
y saber que eso es previsible y no bajar la guardia, aprender de las derrotas para retomar más pronto que tarde la senda de las victorias. Buenas noches a usted, que pase un buen año. Amigos de Telesur, hemos llegado al final de nuestro ciclo 2015 de la entrevista Decide. Por ahí aparecerán algunos capítulos, pero hoy le ponemos punto final a una etapa, para quien les habla, extraordinaria, que me lleva una vez más a decir gracias a Telesur con este ciclo. Ojalá que también sea útil para ustedes, pero me he permitido crecer, como en esta charla de esta noche, en la cual he tenido la sensación de escuchar ideas, pero que tienen muchísimo de música, de la música que nos hace bien, de la música que entibia nuestro espíritu, de la música que nos da esperanza, de la palabra de los hombres más importantes de esta América que se sigue soñando progresista, aún en medio de tantas dificultades, de tantas adversidades como las que hay que afrontar. Como ha dicho don Álvaro García Linera, es un flujo y un reflujo, una esperanza que parece que se marchita, pero que inmediatamente retorna. En eso estamos y en eso les vamos a acompañar en todas las ocasiones que nos sea posible desde la querida Telesur. Buenas noches, América. Buenas noches y hasta cualquier momento.